hoy vamos a empezar el último módulo de este año, del mes de noviembre, y vamos a hablar de habilidades no técnicas. Estamos hablando de temas pues, que nos competen a nosotros, que son poco frecuentes que se hablen acá en los posgrados, pero que se están hablando en el mundo entero, y que es importante que nosotros también hagamos como referencia y empecemos a visibilizar un poquito estos problemas que ocurren, porque definitivamente a veces los problemas de las sociedades no son tanto por falta de conocimiento, sino por falta de hablar de todo este tipo de cosas y por falta pues como de diálogo. Es por eso que hoy queríamos empezar este nuevo módulo de habilidades no técnicas con este tema que Martina, nuestra residente de primer año, se entusiasmó mucho en consultar. Yo soy Martina Villegas, residente de primer año, y hoy vamos a hablar sobre este tema que es diversidad, equidad e inclusión en el posgrado y en anestesiología. Para esta charla tuve la asesoría de la doctora Liana, entonces aprovecho, doctora, para darte las gracias por toda la ayuda. Entonces este es el contenido que les traigo para hoy. Primero vamos a hablar acerca de unas definiciones y conceptos que tenemos que tener claros para poder abordar el tema. Después vamos a hablar de la importancia de este tema, qué impacto puede tener en los procedimientos anestésicos a los que se someten nuestros pacientes, cuál es la situación en los programas de posgrado, algunas estrategias de mejoramiento y finalmente unas conclusiones grandes con respecto al tema. Entonces, primero, la diversidad. La diversidad es la presencia de diferencias que pueden incluir género, raza, creencias religiosas, cultura, edad, nacionalidad, lenguaje, etc. Y podríamos resumirlo como las diferencias humanas en un grupo de personas. Listo. La equidad es la promoción de la justicia e imparcialidad en los procedimientos, procesos y distribución de recursos por parte de instituciones o sistemas. Y aquí es importante aclarar que equidad e igualdad son dos conceptos distintos, ¿cierto? Aquí tenemos el dibujito que seguramente todos hemos visto en algún momento, pues dibujado de una manera u otra, pero vemos que en la equidad implica reconocer que todas las personas no están empezando desde el mismo punto y que tal vez necesitan herramientas diferentes para poder alcanzar sus metas o ciertos objetivos. Entonces, aquí en la igualdad tenemos pues 3 personas de estatura distinta y a todos les estamos dando como la misma ayuda, mientras que en equidad estamos teniendo en cuenta pues de dónde empieza cada uno y les damos herramientas según eso para que puedan pues, alcanzar estos objetivos. Y por último, la inclusión, que la podríamos definir como el grado en el que individuos diversos pueden participar plenamente de los procesos de toma de decisiones y de las oportunidades de desarrollo en los grupos. Y podríamos considerar que la inclusión es el resultado de tener diversidad y de tener equidad. Bueno, ahora, este tema, ¿por qué es importante? Entonces, la ASA sacó un comunicado en el 2022 donde dicen que la falta de diversidad, equidad e inclusión en la sociedad tiene un impacto en la salud de nuestra población y que esto se debe a las disparidades en salud. ¿Y qué son las disparidades en salud? Son diferencias evitables en la carga de enfermedad, en lesiones, en violencia o en la oportunidad para alcanzar una salud óptima a las que están sometidas personas que son socialmente vulnerables o desfavorecidas por alguno de estos factores. Además, nos dicen que para nosotros lograr una salud óptima de nuestra población, las personas que están brindando toda esta atención en salud se deberían parecer lo más posible a la población que atienden, o sea, un reflejo de esta población. Y si nosotros sabemos que la población a la que atendemos es diversa, pues nosotros también deberíamos ser diversos. Y haciendo esto, vamos a aumentar la probabilidad de que haya empatía, de que haya una buena comunicación con nuestros pacientes, y esto también resulta en algo que llaman diversidad cognitiva, que es que como hay gente que ha tenido experiencias de vida diferente por cosas de su identidad, sea por su edad, por su raza, por su género, por su orientación sexual, eso va a hacer que haya ideas novedosas y que haya diferentes puntos de vista y los problemas puedan ser abordados de una mejor manera. Bueno, y estas disparidades sería bueno abordarlas
por iniciativas que involucren directamente al personal de salud, porque hemos visto que esto mejora los resultados en cuanto a la satisfacción de los pacientes, en cuanto al acceso a los servicios de salud para poblaciones vulnerables, en los programas de investigación porque se vuelven más amplios y así benefician a más personas, e incluso mejora el rendimiento financiero de nuestras instituciones. Bueno, entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros en los programas de posgrado? Pues que si nosotros partimos de la base de que los programas de posgrado son la puerta de entrada a la práctica de la medicina especializada, entonces todos los esfuerzos que hagamos para mejorar y aumentar la diversidad, equidad e inclusión en este nivel, pues en el futuro cercano van a repercutir en los especialistas en ejercicio y así nuestras poblaciones se van a ver beneficiadas. Y en anestesia, entonces imagínense que la WFSA tiene un comité de diversidad, equidad e inclusión. Y ellos en el 2022, dicen que este comité se funda partiendo como de esta premisa, que es proporcionar a todos los seres humanos el mismo acceso a la educación, la atención sanitaria, el trabajo digno, la tecnología y la misma representación en los procesos de toma de decisiones políticas, sociales, culturales y económicas, impulsará economías sostenibles, garantizará vidas sanas, promoverá el bienestar y beneficiará a las sociedades y a la humanidad en general. Además, la diversidad, la equidad y la inclusión forman parte de los objetivos 3, 5 y 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos? El 3 es salud y bienestar, el 5 es igualdad de género y el 10 es reducción de desigualdades. Entonces, en el 3, ellos dicen, es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. Y el 10 es reducir las desigualdades y entre los países. Ahora sí, ¿cuál es el impacto de todas estas disparidades de las que venimos hablando en nuestros pacientes en cuanto a procedimientos anestésicos? Entonces, tenemos este estudio publicado en Anesthesiology en el 2016 en el que querían ver si en los pacientes ortopédicos que iban para artroplastias de cadera o rodilla había disparidades en la técnica anestésica que recibían. Entonces, para esto, analizaron más de 1 millón de casos de artroplastias entre el 2006 y el 2013 y encontraron que había menor probabilidad de recibir anestesia neuroaxial en los pacientes negros, por aquí vemos, con un OR de 0.88, o que tuvieran Medicaid o no tuvieran seguro médico, y eso lo usaron como un marcador pues, de menor nivel socioeconómico, porque Medicaid es un tipo de seguro subsidiado por el Estado federal para pacientes de bajos. Y miren que todas las P son estadísticamente significativas. Y además, en los pacientes hispanos, vieron que tenían más o menos la mitad de probabilidades de recibir anestesia regional cuando iban para estas cirugías, con un OR de 0.6, y la P también es estadísticamente significativa. Y ellos, pues este análisis lo hicieron ajustando para todas estas variables que ven ahí abajito. También tenemos este estudio de anestesia y analgesia del 2016, en el que querían evaluar si la raza tenía algo que ver con el modo de anestesia que recibían las pacientes que iban que recibían cesáreas. Entonces hicieron este estudio de corte con más de 50.000 casos de cesáreas, donde hicieron 4 modelos donde iban ajustando progresivamente para más variables que aquí también pueden ver abajo. Y en todas vieron que las pacientes afroamericanas e hispanas tenían una mayor probabilidad de recibir anestesia general versus neuroaxial, que se considera el estándar de cuidado, independientemente del modelo que ellos hubieran usado para ajustar. Y también tenemos este estudio en el que usaron el uso de profilaxis antiemética con dexametasona o ondansetron como un marcador de estas disparidades en salud. Entonces, ellos analizaron más de 92.000 casos y vieron que los pacientes que tenían un menor nivel socioeconómico, dado por los ingresos anuales promedio del código postal donde vivían, o otra vez el tipo de seguro que tenían, o si no tenían un seguro de salud, iban a tener un menor uso de esta profilaxis, independientemente de la cirugía para la que fueran o de la técnica anestésica que estuvieran recibiendo. Esto con un OR de 0.64. Bueno, ¿y cómo estamos en cuanto a los programas de posgrado?
Entonces tenemos este registro que hicieron en Estados Unidos entre el 2014 y el 2019, sacando información de la Asociación Americana de Colegios Médicos, donde hicieron un análisis retrospectivo con más de 500.000 aplicaciones en estos años y encontraron que las mujeres estaban subrepresentadas en cirugía general, en otorrino, en neurocirugía, en ortopedia y en radiología. Y además que había una menor probabilidad de que las mujeres aplicaran anestesiología, a cirugía general, a medicina de urgencias y a radiología, y había una mayor probabilidad de que fueran rechazadas de cirugía general. Entonces, las mujeres fueron el 44% de todas las candidatas durante estos años, más o menos 225.000, y anestesiología hubo 22.000 candidatos. De estos, el 33% eran mujeres, como podemos ver aquí en la gráfica. Y además encontraron que las especialidades que uno asocia con las mujeres, pues estereotípicamente, de hecho sí tenían más mujeres, como ginecobstetricia, pediatría, dermatología. Y también hicieron el análisis según las razas. Entonces, el 46% de todos los candidatos fueron blancos, y en anestesia la cifra es parecida, 48%, después un 24% asiático, 8.4 pacientes negros, 8.1 latinos y 0.8 nativos americanos. Y miren que en todas las especialidades la mayoría eran blancos, en algunas asiáticos. También tenemos datos de Canadá en este estudio donde querían ver la tendencia de las candidatas mujeres entre 1995 y 2019. Entonces tomaron datos del Matching Service de Canadá con 48.000 candidatos y encontraron que la mayoría de los candidatos y de los admitidos eran mujeres, con 54.5 y 55%. Sin embargo, anestesiología fue la tercera especialidad con menos mujeres de todas las que estudiaron, con un 40.8%. Y también vemos aquí en este gráfico donde querían mostrar las tendencias, que en anestesiología en todos estos años no aumentó significativamente la cantidad de mujeres que aplicaban y nunca fue mayor del 50%. Sin embargo, aquí es importante decir que miren que en las otras especialidades la P es estadísticamente significativa y en anestesiología no, pero pues ahí queda como la duda. También está este reporte acerca de la diversidad en las facultades de medicina en el 2022, donde vemos que los matriculados afroamericanos aumentaron más o menos un 9% entre el periodo 2020-2021 y 2022-2023. Y los latinos también aumentaron un 4%, llegando a ser el 12% de todos los estudiantes de medicina en Estados Unidos. Las mujeres fueron el 57% de aspirantes, 56% de las matriculadas y 54% de las adoptadas. Y dicen que estas cifras han ido aumentando consecutivamente por 4 años. Entonces, pues esto es alentador. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos quedar simplemente con una cifra. Hay tantas mujeres, entonces ya logramos la diversidad, equidad e inclusión, o hay tantas personas de X raza o con X preferencia sexual, entonces ya. Sino que importan los cargos que van a ocupar estas personas que son clásicamente subrepresentadas o que las podríamos considerar como minorías. Y vemos que las mujeres efectivamente siguen siendo minorías en cuanto a puestos académicos y puestos de liderazgo. Entonces, en Estados Unidos, son el 6.9% de los docentes de tiempo completo en anestesia y el 14% de los jefes de departamento en todo Estados Unidos. La ASA, desde 1905, que se fundó, ha tenido solamente 4 mujeres presidentes y un hombre no blanco. Y en las CARE, desde 1977, que fue el año a partir del cual pude encontrar datos, también ha tenido 4 mujeres presidentes, incluida la actual. También tenemos este estudio donde querían investigar precisamente estos roles académicos que pueden tener las mujeres. Entonces, estudiaron las 19 juntas editoriales de las revistas de anestesiología más importantes y encontraron que en todos los roles en esas juntas editoriales solamente el 18% eran mujeres. Y ya si le dividimos por roles, entonces vamos a ver que editores jefes todos eran hombres. En la posición de editor senior o ejecutivo o de sección, el 17.1% eran mujeres. Que el rol fuera simplemente editor, 17.9%, y que fuera editor asistente o asociado, 20.6%. Entonces ellos dicen, hay 26% de los anestesiólogos son mujeres,
pero solamente son el 18% de todas estas juntas editoriales en estas revistas tan importantes. Y ha tenido un aumento de 7% más o menos entre el 2010 y el 2020. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la remuneración económica. Entonces tenemos esta encuesta de la ABASA en la que encuestaron a más de 28.000 miembros y ellos autorreportaban sus ingresos anuales o en rangos de $50.000 o con la cifra exacta y ya posteriormente los metían en esos rangos. Y encontraron que las mujeres tenían una probabilidad 56% menor de estar en un rango de compensación mayor con respecto a los hombres, y que esto equivale a una diferencia relativa más o menos del 9%, que serían alrededor de $32.000. Y esto no es despreciable cuando consideramos que en una carrera que ellos consideran promedio de 30 años, esta diferencia puede equivaler a $1 millón. Bueno, en cuanto a población LGTBI, entonces, lastimosamente, no hay mucha información al respecto. Pues hablamos más de mujeres porque es pues del tema del que más literatura hay. Pero sí tenemos este reporte de un cuestionario en el 2021 que le hicieron a más de 16.000 graduados de medicina en Estados Unidos, donde el 0.7% reportaron tener una identidad de género diferente a la asignada al nacer, el 90.8% se reportaron como heterosexuales, el 4.3% homosexuales y el 5% bisexuales. Y aquí es importante preguntarse si esta subrepresentación es real, o sea, si estas cifras sí son verídicas, o si tenemos un problema porque estas personas no se están identificando abiertamente como parte de esta población, porque pues este cuestionario no era anónimo, o por ambas cosas, que yo creo que es lo más probable. Bueno, ahora algunas estrategias de mejoramiento. Entonces, la primera es tener líderes en este tema. Eso por medio de creación de cargos donde haya pues una persona o un grupo de personas que estén explícitamente encargadas de esto, a las que les interese y que se apropien de esto. Y también por creación de comités. No sé si se acuerdan que al principio les dije que la WFCA tiene un comité de diversidad, equidad e inclusión. Y la ASA también, pues no tiene un comité en sí, pero sí tiene muchos recursos al respecto y tienen mucha información y han hecho muchas iniciativas. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos un comité de la clase, no tenemos un comité de SCARE, no tenemos un comité de SADEA. La segunda es la educación. Entonces, crear conciencia con respecto a esta situación, pues que es lo que estamos haciendo aquí. Intentar reducir nuestros sesgos, sean implícitos o explícitos, que esto repercute en el cuidado que le damos a nuestros pacientes, y activamente intentar mejorar nuestras competencias en este tema. El tercero es ver esto como un reto de innovación. Entonces, estar dispuestos a experimentar, estar dispuestos a fallar y tener una aproximación científica a este problema, no verlo algo como que no nos compete, sino intentar buscar soluciones desde un punto de vista científico. El cuarto son los programas de mentoría. De esto hablaban mucho en varios artículos y dicen que funciona porque implica que hay como una inversión personal, sea de tiempo, algunas veces de dinero, porque hay programas también como de patrocinio. Y entonces esto crea un sentido de responsabilidad y compromiso personal que hace que, digamos, pues, que la gente se tome esto en serio. Y por último, medición, que se relaciona a lo que les había dicho de la aproximación científica, que es intentar medir las intervenciones que estamos haciendo, los resultados que tienen estas intervenciones, y usar marcadores específicos que nos ayuden a ver cómo estamos, si lo que estamos haciendo está funcionando, no está funcionando, qué podemos mejorar. Bueno, y por último, unas conclusiones grandes con respecto al tema. Entonces, la primera conclusión que yo saco es que esto es un problema real, que nos afecta a nosotros, que afecta a nuestros pacientes y que lo tenemos que tomar en serio y hablar al respecto para que todos nos sintamos comprometidos con esta situación. El segundo es que hay un vacío en la literatura y esto es un problema grande. La verdad, cuando yo empecé a hacer esta charla pensé que no iba a encontrar absolutamente nada y pues quedé positivamente sorprendida. Pero miren que, por ejemplo, no hay literatura pues robusta, con evidencia robusta sobre población LGTBI, sobre diferencias raciales,
no tenemos nada en Latinoamérica, en Colombia, entonces también todo esto lo tenemos que extrapolar a nosotros y sabemos que muchas veces no, pues por las diferencias poblacionales no es lo correcto. Y la tercera conclusión que yo saco es que deberíamos volver estas tres cosas, la diversidad, la equidad y la inclusión, valores centrales de nuestro gremio, de nuestro programa, en nuestras vidas personales, porque como dije, esto tiene repercusiones en todos los niveles y no solamente nos afecta a nosotros, sino a nuestros pacientes. Listo, y eso era todo lo que les tenía por hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta.